de compartir este espacio con una figura clave en la comunicación de Santo Domingo. Hablamos de un hombre con más de 2 décadas en radio, formador de nuevas generaciones y reconocido por su frontalidad y credibilidad. En una cita con, nos acompaña Marco Javier Silva. Bueno, hasta aquí estamos con Marco Javier Silva. Gracias por acompañarnos. No sin antes agradecer a La Pistache por prestarnos sus instalaciones. Le voy a contar la anécdota que le conté, creo que tras cámaras, pero me puse nerviosa cuando pensé que me dijeron que lo iba a entrevistar. ¿Por qué? No sé, por su trayectoria, porque es un referente, como dije al principio, un referente de la comunicación. Entonces, yo no empezando, pero bueno. Honor que me hace. Qué bueno. Pero bueno, vamos a empezar un poco rompiendo el hielo. ¿Qué le parece si nos cuenta quién es, en una frase, Marco Javier Silva fuera de la radio? Bueno, antes que nada, saludarte a ti. Gracias. Y saludarte de manera especial a toda la audiencia y televidencia, y especialmente a quienes han planificado este bonito espacio de diálogo que se suma a otros importantes en Santo Domingo y que lo que busca de pronto es rescatar la opinión de estos humildes ciudadanos que mal o bien hacemos algo en función de la patria. Tú me decías una frase que de alguna forma me identifique, facilita. Mirando esa cámara y a esta te diré, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. ¿Y quién es Marco Javier Silva fuera de la radio? Bueno, un ser humano común y corriente, como cualquiera, un padre de familia orgulloso, que tiene una esposa guapísima, que tiene 2 hijos encantadores. Me encantó eso de la esposa guapísima. Y que en realidad lucha por hacer a su familia feliz y por ser feliz. Como todo, yo creo que para eso venimos al mundo, ¿no? A ser felices, definitivamente. Claro. ¿Y qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando escucha Santo Domingo? A mi ciudad natal. Yo recuerdo desde cuando iba a la escuela, ciudad de Caracas. Mira, y recuerdo que era tan pequeñito y me llevaba a mi padre de la mano, porque mi padre, aparte de ser uno de los primeros radiodifusores de esta ciudad, también fue maestro y fue uno de los maestros primeros de la escuela Ciudad de Caracas. Mire. Recuerdo la ciudad, una ciudad hermosa, muy bonita, tal vez con en su momento calles polvorientas, pero con el calor y la calidez de una gente muy trabajadora. ¿Cuántos años atrás estamos? Yo tengo 57 años, yo nací en esta tierra. Hermosa Fui tierra. Uno de los jóvenes que tuvo la oportunidad de ver la luz del día gracias a don Antonio Vilca, porque antes en Santo Domingo, tú sabes, no había obstetrices y probablemente los doctores eran muy pocos. Recuerdo al doctor Salazar, entre otros, pero el señor era el hombre que le permitía a las mujeres dar a luz a sus hijos. En la padres de familia. Como es la vida, ¿no? Sí. Cómo va evolucionando y cómo uno se acuerda. Santo Domingo para mí es... Yo no nací en Santo Domingo. ¿Ah, no? No nací en Santo Domingo, pero me encanta Santo Domingo. Yo creo que es una de las ciudades más hermosas del Ecuador, aunque a muchos dicen lo contrario, por si acaso. Claro. Pero bueno, ahora vamos un poquito a la radio. ¿En Ya. qué momento dijo, esto de la radio es lo mío? Bueno, yo quisiera remontarme a la época en que era niño. Te voy a contar una anécdota que me pasó. Resulta de que mi padre había comprado un radio de esos de Carey. Tenía un mueble muy bonito, muy especial. Y el radio era el centro de atención en la casa. Tú sabes, mi papá fue uno de los primeros radiodifusores en esta ciudad y dirigió el segmento de noticias en una colega estación durante muchísimos años, en la época de oro de esa emisora. Estoy hablando de Radio Saracay. Era mi papá el director de noticias allí.
Y yo lo escuchaba a mi papá desde niño, lo escuchaba en la radio, y recuerdo que yo había cogido un clavo y le dibujé un pato en pleno radio. Travieso. Imagínate la desesperación de mi mamá de ver que el radio no tenía ni una semana de comprado, y con tremendo dibujo, rayón. tremendo rayón encima. Y mi mamá me persiguió y todo. Lo cierto es que, bueno, no me castigó mi mamá. Y cuando llegó mi papá, mi mamá era nerviosa, ¿no? Entonces dijo, mira lo que ha hecho este muchacho, imagínate tú, el radio nuevito, lo dañado. Y mi papá se quedó viendo el radio, se quedó mirándolo con atención y no me castigó nada. Se acercó mi papá y le dijo a mi madre, ¿no te estás dando cuenta? Mi hijo va a ser un artista. Mira lo que dibujó, qué hermoso patito. Desde pequeñito. ¿Sí se da cuenta? Así es. Entonces, ¿a dónde quiero ir, no? De que mi padre miraba mucho más allá. Y probablemente en esta entrevista tú verás que tal vez muchas veces te hable de él. Porque, disculpa que uno se va haciendo viejito y se pone muy sentimental. Bienvenido al sentimentalismo yo aquí. cuando hablo de él, se me viene a la mente mis inicios. Yo lo escuchaba a mi padre y yo recuerdo que iba a esa estación de radio y me quedaba esperando en el vitral mientras él daba las noticias para tratar de que me permitieran poner una canción. Mira, qué bonito recuerdos. Era solamente un tema y mi padre estaba ahí. Entonces, yo creo que la primera motivación fue eso. Su referente, Mi definitivamente. papá. Sí, ese fue el punto de partida. Y de hecho, mi padre puso luego la segunda estación en salir en Santo Domingo, que se llama Constelación FM, que hoy se llama La 99 Radio. Mi hermano le cambió el nombre, mi hermano. Le puso La 99 Radio porque hoy está como de moda los short name. Pero era una radio que tenía ya muchos años con ese nombre. Y hace unos días nos encontramos con él y le digo, ¿y cómo te va? Me dijo, estoy pensando ver si le pongo otra vez Constelación. Yo creo que mejor se queda con 99 Radio porque ya la conocemos todos como Claro. 99 Radio. Sí, sí, sí. Pero hablando de su papá, y qué bonito recuerdo, yo creo que un padre y una madre que son, aparte de nuestro referente, nuestro pilar Claro. para toda la vida. Fue el pionero de la radio, como usted dijo en su momento. ¿Qué recuerdas de esos primeros contactos en la radio, en casa? Pues bueno, te decía que yo escuchaba a mi padre y me gustaba mucho. Y luego yo estudié en el Colegio Nacional Santo Domingo y allí me gradué. Y me pasó una cosa sui generis porque alguna vez yo pensaba ser un abogado. Mire. Pero no me fue bien porque te cuento que mis hermanas habían ido a estudiar a Quito y mi padre pues se decepcionó un poco porque ellas no terminaron sus estudios en Quito y se regresaron. Entonces mi papá se había endeudado, di tú en Anticresis un departamento y todo eso, y entonces yo quería ir a seguir leyes a Quito cuando yo me gradué y no hubo la oportunidad. Entonces mi papá me dijo unas palabras muy claves en aquel entonces. Te estoy hablando que tenía yo 16 años porque me gradué jovencito, y mi papá me dijo, mira, yo le decía, papá, yo quiero estudiar a la universidad, y me dijo, mira, te voy a decir algo que me dijo mi padre, me dijo él. Y le digo, ¿y qué le dijo su papá? Te he dado el colegio y si quieres la universidad trabaja. Entonces ya te contaré en una anécdota más adelante si tú lo deseas para no salir del libreto, pero cómo fue el desarrollo para poder llegar a lo que yo pude consolidar que fue la radio. Entonces, recapitulando un poco, te diré que los primeros pininos de la radio se dieron precisamente con la Radio Constelación, que era de mi papá, y allí no había, como te digo, un estudio secundario para grabar. Habían ocasiones en que yo tenía que esperar que todos terminaran la programación a las 10, 11 de la noche para esa hora ponerme a grabar. Y como era tan temático y me gustaba que todo salga perfecto, a veces me quedaba hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Y al siguiente día le llevaba yo las grabaciones a mi papá y le decía, papá, mira lo que grabé. O sea, yo me había inspirado, había hecho un poco de cosas para que luciera simpático. Y yo llegaba y me escuchaba a mi papá y me decía, está bastante mejor. Bastante mejor. Exigente. No, pero en el fondo él tenía una razón, porque yo ahora los chicos en la radio, cuando me dicen, licenciado, mire la transmisión, ¿cómo se...? Está bastante mejor. La escuela, ha quedado la escuela. Claro. Pero bueno, yo creo que cuando uno es exigente en la vida, cuando te exigen mucho, tú te esfuerzas más y eres mejor realmente.
¿Tú crees que esa disciplina militar influyó en tu carrera? Pero ¿cómo llegué a la escuela? Sería lo importante. A ver, ¿cómo llegó a la Mira, escuela? Cuéntanos. entonces te decía que yo quisiera estudiar universidad y mi padre me contestó de esa manera. Entonces un amigo que en paz descanse era un cantante y tal vez muchos lo recordarán, se llamaba Marco Baca. Tenía una voz preciosa, similar a la de Fernando Viergo, cantaba bellísimo. Y un día pasa él en un camioncito y me dice, Marco Javier, ¿qué haces aquí? Yo estaba pintando unas puertas de madera en la calle La Tacunga, en una casita viejita donde vivíamos nosotros y donde funcionaba la floristería Silva, que era el taller de mi madre. Y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, hermano, estoy aquí pintando. Me dice, ¿y ya te graduaste? Le digo, sí, ya me gradué. ¿Y la universidad? ¿Sabes que mi papá no me quiere apoyar para Quito? Le digo, hermano, y me dijo que si quiero que trabaje. Oye, me dice, hay un trabajo. Digo, ¿y dónde? Me dice, aquí están pidiendo. ¿Puedo dar la marca? Levapan del Ecuador. Digo, no te creo. Anda mañana, me dice. ¿Y sabe qué? Me fui. Al siguiente día llegué y entonces estaba el gerente. Era un señor apellido Cardoso. Me dijo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Y usted es vendedor? Me preguntó. Y yo le dije, claro, sí, yo vendo. Y yo, ¿qué era lo que vendía? Yo vendía ramos de flores de mi mamá en la floristería. Y me dice, bueno, lo que queremos es alguien para que venda. A ver, me dice, hable con el conserje y él le va a explicar qué es lo que hay que hacer. Entonces yo fui a la conserjería y me entregaron 3 cajas de cartón. Y me dijeron, tome. Y yo no pregunté, como la carta García, para qué era ni nada. Y dijo, el señor se va con el chofer. Y me llevaron al mercado municipal. Y entonces al chofer le dije, oye, ¿y cómo es con esta vaina? Entonces me dijo, mira, estos son unos sobres de fresco, así como era el fresco solo, se llamaba fresco gelado. Y tú tienes que vender estos paquetitos. Tienen 5 paquetitos y eso tú tienes que vender. ¿Y cuánto vale? Por decirte, me decían, para ti te sale a 60 centavos. Pero al público ellos venden a $1. Entonces, yo cogí los paquetitos y me paré fuera del mercado municipal. Venga, el fresco gelado, aquí está riquísimo el fresco gelado. ¿Y sabes qué? 1 hora y nada. ¿No vendió? 2 horas, nadie me compraba. Y la gente me decía, eso parecía anilina. Y la gente no compraba. Entonces yo digo, me acerco a la señora, ¿a cómo compra usted esto? Pero dice, a mí la plena me venden a 90 centavos. Le digo, vea, yo tengo una caja. Ahí hay 100 paquetes. Si usted quiere, yo le doy a 70 centavos cada uno. Marco Javier Silva ha sido muy buen negociante. ¿Y sabes qué? Me dijo, seguro. Pero yo solo no he de poder. Le digo, pero con su vecina. Y se ponen de acuerdo y me compran la caja. Ay, y tomen en cuenta que me mandaron con 2 cajas. Ya la segunda me demoré 5 minutos y yo a las 12 del día estaba libre. Y le digo al chofer, oye, ¿y qué hago de aquí? No, me dice, hay que llegar a las 5 de la tarde a la oficina. ¿Y qué hago? Váyase a su casa, me dijo. Y me fui a la oficina y cuando llegué en la tarde mi jefe me dice, ¿y cómo le fue? Y le digo, bien, ¿vendió todo? Sí, todo vendí. Lo cierto es que luego me mandó con 3, con 4, con 5 cajas y ya luego le hice un toque. Y al final me dijo, venga, usted me ha demostrado que es vendedor, el señor va a ser su chofer. Y yo me dediqué a vender y vendía productos. Y luego se muere la persona que era la vendedora estrella y me suben al vendedor de senior, digamos de junior a senior. Yeah. Y entonces finalmente terminé vendiendo ya para empresas grandes y las comisiones eran muy buenas. Pero yo decía, toda la vida no voy a estar en esto. Y me hice tan amigo del señor Cardoso, que era el gerente de la empresa, y me dice, Marco Javier, usted no vegete aquí. Porque yo tocaba batería en grupo musical. ¿Ya? Y entonces yo le enseñé a él a tocar la batería y me cogió cariño y me dijo, vea Marco Javier, no vegete aquí. Vaya, estudia algo, la universidad usted da para más. Entonces yo tenía una enamoradita en aquel entonces y el hermano de ella era cadete de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Entonces mirando las fotos me dice, oye, ¿por qué no te haces cadete? Y ahí ingreso a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. ¿Y cómo era ese joven Marco Javier Silva en la gordito, escuela? Antes gordito, pero cuando entré a la Escuela Militar quedé hecho un palito, flaquito. Claro, porque exigen muchísimo. ¿Sabe quién era el brigadier de mi compañía? El coronel Miguel Orellana. Que fue gobernador de Santo Domingo. Así es. Bueno, no compañero, pero estaba unos años adelante el hijo de Marco Cepeda, que en paz descanse, su papacito falleció. Recuerdo de esa época. Pero te cuento que al final no me terminé acostumbrando. Entonces yo vine y le dije a mi papá, le digo, papá, ¿qué me dirías tú si yo me salgo de esto? Y tú recuerdas la historia del patito en el radio. ¿Y qué crees que me dijo mi papá? Había gastado un platal en que yo estuviera ahí, porque era caro entrar a la escuela. Y me dijo, mijo, no te preocupes, si no te gusta, sálete. Lo importante es que seas feliz en lo que hagas. Ay, me encanta su papá, lo ha apoyado en todo. Y me pasa ahora igual. Te cuento que a mis hijos no les gusta la radio. Marco Javier es ingeniero en sistemas, ya se graduó este mes.
Mi hijo menor le gusta las finanzas, está en la UDLA en Quito y tampoco nada que ver con la radio. Mi esposa me apoya en la radio, pero en realidad yo no les puedo obligar, porque mi padre a mí nunca me obligó. Entonces, el secreto del éxito para ti es hacer y trabajar en lo que te haga feliz. Y usted lo hizo feliz el micrófono. La radio. Yo disfruto. O sea, para que tú tengas una idea, yo espero que sean las 6 de la mañana y yo ya estoy en la radio. O sea, para mí es una alegría analizar el panorama del país, ver cómo se despierta la ciudad. Me gozo a veces de mirar la astucia de muchos políticos, todo eso, ¿no? Y a veces les desnudo también las realidades. Y cuando se trabaja en lo que se disfruta, ¿Eres feliz? Eres feliz. Eres feliz, definitivamente. Claro. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Chévere. No sin antes agradecer a la Pistache por prestarnos el espacio para esta grabación. Estamos de regreso con Marco Javier Silva contándonos su historia de su vida un poquito, así que vamos a hacerle la pregunta que yo creo que es primordial, es ¿cómo crees que esa disciplina militar influyó en tu carrera como comunicador? Siendo correcto, o sea, no tolero las cosas injustas y mucha gente probablemente me quiera y otros probablemente me odien porque me gusta desnudar las realidades y decirles las verdades. Yo no hago compromiso con nadie. Usted creo me conoce ya algunos años y sabe que yo no me vendo y la gente sabe que yo cuido algo que siempre mi padre inculcó en mí y me decía, mira, la credibilidad es algo fundamental en ti y en tu carrera. El rato en que tú pierdes la credibilidad es fatal. Exacto. Y yo creo que Marco Javier Silva también es muy conocido por su frontalidad. Sí, pero te cuento que muchas veces te quieren poner el pie para hacerte tropezar. Mira lo que me pasó una vez. Y me pasó con una chica que locutaba en la radio. ¿Ya? Y llegó un día y me dijo, Lice, mira, nunca he contado esta historia. Me dijo, licenciado, cuídese, me dijo. Le dije, ¿por qué? Licenciado, lo quieren perjudicar. Escúcheme, me ofrecieron un cargo en una institución. Escucha lo que le estoy diciendo, ¿yeah? Nunca se lo he dicho a nadie. Me ofrecieron un cargo en una institución y con nombramiento a cambio de que lo lleve a un motel. Digo, no te creo. Para tomar y me fotos. Dijo, y lo único que tengo que decirles es a qué horas va. Fotos. Porque lo quieren fotografiar de entrada y de salida. Y digo, no te puedo creer. Y entonces la quedé mirando a ella, ¿no? Por primera vez, porque si ha habido algo de bueno es nunca relacionarse con el personal, pues, o sea, jamás. Y entonces le digo, oye, date una vueltita. Churros, has estado comible y no me he dado cuenta. Pero le cuento, cuando digo yo esto, lo digo son de broma. Entonces me dijo, Lindsay, por Dios, yo le quiero mucho a usted. Me dijo, ¿sabe que usted me dio la oportunidad de aprender a locutar cuando yo no era nadie? Por Dios, cuídese. ¿Y sabes qué? Aquella autoridad sabe que lo que estoy diciendo es verdad, pero no pasó, porque Dios me cuida. Qué pena, que yo digo, siempre he dicho que qué pena que haya gente aquí en el medio que te quiera hacer daño y que ese daño no tenga límites, a veces. Pero yo le digo algo, o sea, de pronto a veces te creas enemistad sin motivo, porque yo siempre denuncio con documentos, con pruebas. Por eso muchas veces a mí me han querido, mire, tienen miedo. Mire, me han iniciado un montón de actos urgentes. Esa es la típica con la que te quieren silenciar. Y el comunicador nuevo, pues se asusta, pues no le llega la notificación. 3 días para que presente las grabaciones del... Ya para mí eso es como sacarse un pelo del cabello. Pero eso también te obliga comunicacionalmente a ser mucho más meticuloso
a la hora de plantear tus noticias de tal manera de no dar oportunidad, pues, para que Así es. te perjudiquen. Sí, pero es que yo digo, por eso usted tiene tanta credibilidad en la radio. Yo no sé, pero ¿qué opinas tú? Yo creo que sí. ¿Y A veces, por qué? Porque realmente cuando habla justifica y a veces, yo muchas veces lo he visto, o sea, muchas veces lo he visto y siempre presento un documento. Entonces, y cuando hablo con la gente en el medio, siempre dicen, es que Marco Javier Silva es muy frontal y a veces dice las cosas muy duras. Y yo digo, me pongo a pensar y digo, así deberíamos ser todo el mundo. Esa frontalidad deberíamos tener todo el mundo porque así muchos hubieran más amigos que enemigos, digo Claro, y lo que pasa es lo siguiente, de que mira, el comunicador tiene una responsabilidad básica que tiene que entender. Yo en la radio me di la oportunidad de formar locutores. Te cuento, es otra situación que es bueno que lo sepan. ¿Por qué? Porque en Santo Domingo no había universidad y mucha gente le gustaba la comunicación y no tenía la oportunidad. Entonces yo más o menos, en los cursos que yo di en la radio, formé 1,000 jóvenes, 1,000 estudiantes. Fueron 10 cursos y en cada curso había un promedio de 100, 115, 120 estudiantes. Y a ellos los formé. De hecho, por ejemplo, hoy en mi radio trabaja uno de los primeros alumnos, Pedro Castro Mendoza, fue mi alumno. Y yo te podría nombrar el montón de otros alumnos que están en otras radios y canales de televisión de acá. Es más, te voy a comentar algo, no sé si alguna vez lo supiste. Y a mí me da mucha alegría, por ejemplo, cuando veo yo a esta niña, el nivel comunicacional que alcanzó. Diana Jacome. Ay, muy bien. Ya, ella, por ejemplo, fue mi alumna. Y yo la descubrí. Yo recuerdo que cuando llegó a la radio y mi papá pidió locutores, y mi papá no le miró mucho, ¿no? Y llegó ella, y llegó otro chico que se llama Eduardo Klinger, que se llama Mr. Boricua. Él anima salsa en una radio importante de Santo Domingo. Y también yo lo descubrí. Entonces él llegó a la radio y le digo, papá, ¿sabes que esa niña tiene bonita voz? Digo, papá, y el chico también. Si tú quieres, tú, me dijo, ve ahí. Y lo cierto es de que los dos fueron muy buenos alumnos. Y luego me dio alegría, por ejemplo, de que en el caso de Eduardo, que tiene una voz hermosa, siga laborando no solamente en esta estación nacional, sino también en medios locales. Y Diana haya llegado a ser asesora del presidente de la República. Entonces, o sea, sí te da orgullo decir, los chicos, alumnos, crecieron y fueron mejor que uno. ¿Y siguen formando? Ella comunica todos los días, ¿no? No, ahora, usted sigue formando. Sabes que ya no, suspendí los cursos porque me detectaron un nódulo en una cuerda vocal derecha y la especialista me dijo, mire, lo que usted tiene que hacer es parar. Y me tocó detenerme, pero alguno de estos días estoy pensando de repente buscar nuevos talentos, porque sabes que tú no te puedes morir sin enseñarle a la gente lo que tú has aprendido. Lo que tú sabes y que bien sabes. El arte o el secreto de comunicar radica siempre en saber escuchar. Por ejemplo, cuando tú entrevistas, el principal secreto del éxito en una entrevista, y yo les digo a mis alumnos, radica en escuchar al entrevistado. Porque el entrevistado te está contando cosas y allí tú tienes un cúmulo de preguntas. Así es. ¿Sí te das cuenta? Sí, por ejemplo, yo, ¿por qué le pregunto si sigue en estas capacitaciones? Porque me encantaría seguir una cosa. Ah, caramba, pero en cambio usted puede ir un fin de semana y yo le doy algunos tips chéveres de cómo aprovechar o mejorar el espacio, porque mira, las entrevistas juegan un papel fundamental. Las entrevistas son la oportunidad para que el entrevistador logre lo mejor de su entrevistado, pero las personas a veces piensan que la entrevista es la oportunidad para que el entrevistador se luzca. Y ahí está totalmente equivocada. Sí, es verdad. ¿Sí se da cuenta? Algo he leído, porque como me encanta, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Me he tardado muchísimo en entrar a este mundo. Ya. Tal vez por miedo, tal vez, no sé. Pero sí me ha gustado mucho y he leído sobre la comunicación. Porque nunca estudié comunicación, la verdad. No, pero todos los días se aprende. Todos los días se aprende. Todos los días estamos comunicándonos. Eso sí es verdad. Pero bueno, vamos ahora entrando un poquito, porque supe que usted fundó la Radio Constelación con su papá. Bueno, mi papá la creó, él puso la segunda estación en salir en Santo Domingo
de las que se mantienen, ¿no? ¿Ya? Y luego de eso, pues yo tuve la oportunidad de acompañarlo a él, y cuando mi papá se fue, porque él se fue a vivir en el Oriente y puso otra radio allá que se llamaba Radio Caliente FM, yo me quedé a cargo. Y yo me quedé a cargo de la Radio Constelación 14 años. Bastantísimo. Fue una linda experiencia porque eso me permitió a mí el conocimiento, pero más que nada la cercanía con mi padre, aprender a entrevistar. Mi padre era un excelente entrevistador. Él fue un hombre, digo yo, pobre, pero muy honrado. Y sus entrevistas eran así, como yo las hago, o sea, con frontalidad, realmente buscando la verdad. Eso está perfecto. ¿Y el proceso de formar una radio? ¿Es difícil? ¿Cómo fue el proceso? No, en absoluto. Ahorita acaba de terminarse un concurso para otorgar frecuencias. Si quería José Luis o usted, hubiera postulado. No es caro tener. No. Lo que pasa es que mucha gente no sabe. Mire, usted presenta, hay 3 aspectos fundamentales que le exigen, y usted, qué sé yo, con unos $2,000, $3,000 puede presentarse al concurso. Si ya le aprueba, no es que ya tiene que instalar mañana mismo. Le dan de plazo 1 año para instalar. Y en 1 año ya consigue un socio. Claro, ¿Sí o no? Y monta la radio. Y la radio la puede montar, o sea, si usted no quiere algo tan sofisticado, con unos $15, $20,000. Pero si usted ya quiere algo ya más o menos como la Mega, ahí sí ya necesito. Y siempre hay momentos muy duros. Se viven momentos duros y momentos satisfactorios en cuando tú creas o estás en la radio. ¿Cuál ha sido el momento más duro que se ha vivido en el tiempo de la radio? ¿Cuál fue el momento más duro? Pues, indudablemente cuando tienes llamamientos a juicios, a denuncias, son momentos complejos para ti porque siempre estos te desestabilizan en tu estado emocional, pues, ¿no? Sí. Pero momentos felices tengo muchos. Pues, por ejemplo, el momento más feliz para mi vida fue cuando salimos al aire. Porque yo tengo una particularidad que, gracias a mi padre, aprendí no solamente la radiodifusión, sino también la electrónica. Y yo monté la estación de radio, todo, desde las antenas, desde la torre, desde la caseta, todo lo hice yo. Y hubo una persona que me ayudó, que es el ingeniero Luis Ortiz Robles, a quien le envío un saludo muy cordial porque él es un gran amigo y sabe que lo quiero mucho, lo valoro bastante. A él le apodamos el hombre de las alturas. Él me ayudó a montar la estación de radio y fue el día más lindo de mi vida. Era un cuaje de risa porque imagínate, montamos una torre que tenía 36 metros y estábamos los dos allí y nos ayudó por ahí un chico que le decían el gemelo y logramos montar. Y recuerdo que se ideó él una manera para en la llanta del vehículo alar el cabo para poder trepar las antenas y las torres. Ingeniosísimo. No, y te cuento, yo nunca le tuve miedo a las alturas. Yo me subía a montar las antenas, ahora ya no me subo. Antes sí. No, y ahora ya creo que no. hasta con la edad uno le da miedo de muchas pues, cosas. Más que nada, tienes hijos, tienes familia. Como dice un amigo mío, Guillermo Hernán Salazar, dice, yo sí tengo quien me quiera. Entonces ya no, ¿para qué te vas a arriesgar? ¿No? Eso sí es verdad. Claro. Eso es verdad. Bueno, también sabemos que usted vivió muchos años en los Estados Unidos. ¿Qué aprendizaje trajo de allá? Bueno, muchos. Primero, la responsabilidad. Yo valoro notablemente, por ejemplo, a mi madre, doña Angelita Díaz, a mi padre, y especialmente a mi madre, porque yo recuerdo que ella me regaló los primeros $500 y el pasaje con que yo me fui a Estados Unidos. Y te cuento que fue una cosa sui generis, ¿no? Porque yo llegué y ya a los 15 días ya no tenía $1, porque la vida siempre es un poco dura. Pero tuve una hermana a quien siempre le agradezco, se llama Tania, y ella me recibió en su casa. Entonces, nunca me quiso cobrar nada, pero yo le contribuía, o sea, con algo, ¿no? Semanalmente, y me decía, no, reúne todo lo que puedas para ti. Y cómo me ayudó, porque fue mi punto de partida, y nadie sabe cómo tú saliste adelante. Entonces yo, para que usted tenga una idea, yo me dedicaba a trabajar en una flower shop, porque mi madre tenía la floristería Silva en Ecuador, y yo aprendí el arte de las flores. O sea, yo, le cuento, allá trabajaba en una floristería que se llamaba Academy Florist, y mi jefe era griego, se llamaba Gas, o se escribía Gus, pero no decía Gas, decía él, ¿no? Y él
me recibió en esa empresa. Yo recuerdo que la primera vez que llegué a Estados Unidos, ganaba, empecé ganando $7 la hora y al final terminé ganando como 17. Y mi trabajo era la floristería. Yo aprendí a hacer todo lo que era aquí en Ecuador, pero allá me permitió trabajar y ganar bien, porque ir a una factoría es complejo. Así es. Entonces, gracias a eso, yo pude reunir dinero y yo me quedaba el tiempo que me permitía la visa y me regresaba, nunca dañé mi visa. De hecho, acabé de renovarla esta semana que pasó. Y con lo difíciles que son esos estadounidenses. no, y le cuento que está un poco complejo ahora y me daba mucha tristeza mirar a la gente cómo entraba y salían con el papelito ese azul y me daba una tristeza porque... Es triste, sí. Sí, pero te cuento que mi paso en Estados Unidos fue una linda enseñanza. Yo, por ejemplo, trabajaba en la floristería durante el día y yo aprovechaba los fines de semana y me gustaba irme a una empresa que se llamaba Home Depot porque ahí se aprendían a hacer muchas cosas. Te enseñaban electrónica, te enseñaban electricidad, te enseñaban instalaciones. Entonces, si tú me preguntas a mí cómo se instala un foco con un interruptor, yo sé. Todo. Si me dices cómo se pega una baldosa, yo sé. Si sé cómo se instala y se corta vidrio, yo sé. O sea, tenemos a Marco Javier Silva multifacético. Sabes que yo me entretengo en mi casa los fines de semana y de hecho resuelvo. Este fin de semana estuve en Quito con mi hijo porque él está estudiando la universidad en Quito y le dejé instalando un sistema de filtros de agua. Y no llamé al técnico porque yo sé cómo se hace. Y mira, no es por ahorrarse, sino porque yo paso entretenido sabiendo que soy útil. Claro, eso es verdad. Uno se vuelve útil en la vida. Sí, gracias a eso, pues yo pude reunir algo de dinero y cuando yo venía, recuerdo con lo poco que hacía en el primer viaje, compré mi lotecito de terreno y el segundo viaje fundí la primera parte de la casa y el segundo viajecito ya le hice los acabados, pero nadie sabe lo de nadie, así comencé yo. Y luego ya conocí a mi esposa y me casé y vivimos felizmente 25 años que cumplimos este mes de febrero, cumplimos 25 años de casados y no tengo para qué irme a Estados Unidos sino solo a pasearme con mis hijos. Qué bonito, 25 sí. Felices años, digo yo. 25 siempre. años, sí. Como todo hogar, tú sabes, hay altibajos, dificultades, pero yo te puedo decirte que nunca me arrepiento de haberme casado, al contrario, soy feliz y doy gracias a Dios por haberme dado una mujer hermosa y por darme 2 hijos que son nuestra inspiración. 2 hijos que ya están grandes. Sí. Que ya están grandes y que ahorita sí hay que solo apoyarlos. Pero no les gusta la radio. Qué pena, porque teniendo la radio yo me quedaría con no les gusta la radio. Yo no me puedo empezar a buscar este rato, no, a ver si otro niño para... No, ya Too no, late. ya no, demasiado tarde. Ya se cerró la fábrica. Así es. Marco Javier, como siempre he dicho a lo largo de la entrevista, Marco Javier Silva es conocido por su frontalidad. ¿Eso nace o se construye? Yo creo que ya es una estirpe de familia. Mi padre era el licenciado Marco Antonio Silva Romero, pero mi abuelo se llamaba Alfonso Canuto Silva Echenique. Entonces, tú vas a ver de dónde viene esta historia. Mi abuelo fue, por decirte, el primer árbitro de fútbol en Pichincha. O sea, todos de carácter fuerte. Para que te voy a contar solo una anécdota. Mi abuelo dirigió un partido, creo que era entre Pichincha, no me acuerdo si era Guayas o era con Tungurahua. Y creo que faltaban 10 minutos, le cantó un tiro penal a Pichincha. Y era un árbitro de Pichincha. O sea, tú sabes lo que significaba en un partido de final que tú al equipo de casa le cantes penal. Pues no, es terrible. O sea, le estabas quitando el triunfo. Así es. Pero el equipo logró recuperarse y terminó ganando. Y al final lo felicitaron, porque le dijo, oiga, usted es un bestia, ¿cómo se le ocurre arriesgarse? Lo van a cocinar. A mí me matan, pero lo que es. Y mi padre y mi abuelo eran así. Y yo tendré mis defectos, les soy honesto, como todo ser humano, pero yo trato en la medida de las posibilidades de parecerme lo más posible a lo que mi padre formó en mí. Y trato de que mis hijos también sean así. Yo creo que sí es bueno, yo creo que es bueno repetirles, siempre le digo a mi mamá, a pesar de que uno diga, ya basta, mami, no me digas más, lo que se repite se queda. Claro. Definitivamente. Claro. Así a los hijos no nos guste lo que escuchamos, lo que se repite se queda. Le cuento una anécdota. Llegó un entrevistado a la radio y era un señor
sobradísimo. Entonces dijo, yo voy a ser asambleísta. Entonces digo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y le di la mano y me dijo, me quedó viendo y me dijo, ¿y quién es usted? ¿Ya? ¿Sigo o qué? Sí, sigue. Ya. Y me dijo, ¿quién es usted? Digo, yo soy el dueño de la radio. Ah, ya. Sí, dice, yo soy el candidato asambleísta del partido tal. Ah, le digo, mucho gusto, bienvenido, tenga la bondad, pase tu asiento. Entonces le brindé un vasito con agua. Me dijo, ¿y de dónde sacaste esa agua? Me dijo así. Ay, Dios Y le mío. digo, es el agua que aquí tomamos todos. Está filtrada, le digo. Ah, no, gracias. A mi secretaria que me traiga una botellita con agua. O sea, súper alzado. súper especial. Qué pena. Entonces dije, bueno, vamos a ver si así como es de especial, la mueven el tema político, pues. Entonces comenzó la entrevista. Y yo recuerdo que le dije, mira, cuando tú quieres que un entrevistado marche, háblale de estadística. Y pagó piso de entrada. No sabía. No era este el caso. Pero yo te digo, o sea, cuando tú entrevistas a alguien, pídele números, cifras, No sabe. chao. Sí, o sea, a menos que esté bien documentado. Entonces conmigo no les gusta mucho ir porque yo sí me gusta desmenuzar. Pues. Me dice, es que el presupuesto, ok, perfecto, ¿cuánto era el presupuesto? Ajá, ¿y en qué se invirtió? ¿Y cómo fue? Y esto, entonces no les gusta porque se quedan como en shock. Ellos van a esa entrevista donde el periodista le dice, lindo señor alcalde, hermoso señora prefecta, permita, ¿cómo le recibe la comunidad? Como que los adulan, más o menos así. No, yo le respeto mucho al señor alcalde, que me condecoró hace 2 años. Y hasta mis compañeros me dicen, oye, pero tú les garroteas en la radio y te condecoran. Le digo, ¿para qué veas? No tienes que ser adulón. Y entonces te cuento lo que pasó con el político, que llegó a la entrevista y entonces le dije, bueno, entonces usted quiere ser asambleísta por Santo Domingo, ¿verdad? Y yo me daba cuenta que el señor no era de Santo Domingo. Entonces le dije, hágame un favor. Santo Domingo tiene 7 parroquias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Ya te me vas a cargar, me dice, hermano. O sea, ya cuando sea yo asambleísta tengo que preocuparme en eso, pero ahorita me tienes que preguntar de otras cosas. ¿Qué dice la segunda estrofa del himno a Santo Domingo? No se sabía. Mute. Y tercera, ya para rematar. Vea, usted quiere ser asambleísta. ¿Qué dice el primer artículo de la Constitución? Ay, no me diga que tampoco se sabía. No se sabía. No puede ser. Y entonces yo recuerdo que mi amiga, Mari Verduga, que ahora está en Estados Unidos, le mando un saludo. Saludos a Mari. Y a propósito, ella fue gobernadora. Así Entonces, es. cuando ella fue gobernadora, recuerdo que en el gobierno de aquel entonces mandaron a hacer unas constituciones chiquititas. Y yo recuerdo que para cerrar con broche de oro en esa entrevista, le dije al señor, le dije, vea mi querido amigo, si usted quiere ser asambleísta, usted tiene que leer. Por favor, le voy a hacer la entrega de esta pequeña constitución. Vaya, lea, practique, entienda. Cuando sepa, vuelva para una entrevista. ¿Le hizo quedar mal? No, solamente desnudé la realidad de que una persona sin preparación no puede dirigir los destinos de nuestra nación. Perdóneme. No, pero o sea, le hizo quedar mal, pero le dio Pero un no mensaje. era por el problema del agua. No fue por ello. Le dio un mensaje muy bueno, la verdad. O sea, en realidad te digo una cosa. A veces les falta un poco de decencia a nuestros candidatos. Porque uno tiene que hacerse un autoanálisis y decir, sí puedo, sé, entiendo, conozco. Pero ir realmente para que luego me den levantando la mano o me indiquen o me den haciendo, me pongan en el papel, oiga, qué vergüenza. Eso le hace daño al ¿Cómo crece un país Domingo? Así? Para nada. Terrible. Y así tenemos, hijita de Dios, un montón. Bueno, antes de irnos al corte, porque me dicen que vamos al corte, quería preguntarle de dónde pone el límite entre ser directo y ser polémico. Porque siempre hay un punto medio. ¿Saben que yo me mido mucho ahora? Antes era extremadamente incisivo en las entrevistas. Pero con el pasar del tiempo me he dado cuenta que ya muchos no querían ir. Ya no por querían miedo, ir. tal vez por miedo. No querían ir por temor a la radio. Entonces ahora toca ser un poquito más suavito, decirle, venga. Ya, echarles una manito, ayudarles. Pasarle Pero en las realidad, preguntas. en buen término o en buen romance, siempre el entrevistador debe ser respetuoso. Y si usted ha mirado mis entrevistas, usted nunca verá una ofensa. Yo, por ejemplo, en los candidatos, en las autoridades, nunca me meto con su familia. Nunca hablo de que su hijo es esto, su mamá es esto, su papá es esto, su moza es tal. No. Que su amiguito, no.
Yo nunca trato ese tipo de temas. Pero mejor. No, es que le digo algo. Yo le entrevisto para hablar de los temas estrictos que nos interesan. Entonces, quien va a una entrevista conmigo tiene que prepararse. Porque le digo algo, yo me preparo antes de una entrevista. Mire, por ejemplo, cuando a mí me tocó entrevistar al presidente Correa, recuerdo que lo entrevisté 7 veces al presidente Correa en Santo Domingo, porque venía aquí y parecía que no había otro entrevistador. Pero no es que no había otro entrevistador, sino que ellos, presumo yo, decían, no, este pana tiene credibilidad, o sea, el hombre es. Claro, Y le digo una cosa, yo nunca busqué una entrevista para que yo la entreviste, nunca. Llegó. Por ejemplo, Daniel Noboa. Yo en Santo Domingo he sido el único de los periodistas, creo que hasta ahora lo he entrevistado en vivo. Vino en un helicóptero, llegó al estadio y me dio una entrevista de casi 20 minutos conversando conmigo. Y conversamos de todo lo que se tenía que hablar, sin adulos, sin ninguna naturaleza. Yo nunca busqué esa entrevista. ¿Me entiende? Entonces, pero cuando yo voy a una entrevista con ellos, yo me tengo que preparar. El problema es que mucho periodista y mucho comunicador no se prepara. Entonces luego te dan 2 chirlazos en plena entrevista y te dicen, oiga, ¿cómo me viene a preguntar? Usted tiene que hablarme de temas coyunturales a nivel nacional. Yo le digo, me preparaba. Para yo tener una entrevista, por ejemplo, con un presidente, no menos de 200 preguntas ya tenía en mi mente. O sea, ¿qué le iba a preguntar? Pero también yo creo que a usted le llegan todas esas entrevistas por su trayectoria. Pienso que sí. Yo creo que la trayectoria, aparte de, obviamente, aparte de la credibilidad, la trayectoria que ha tenido y que podemos decir, mañana viene algún presidente o viene un asambleísta, es el más idóneo es usted. Yo no quiero desmerecer porque sabe que en realidad Santo Domingo tiene buenos entrevistadores. Sí, y tiene buenos compañeros y yo no soy quien para tirarme flores porque sería vergonzoso para mí decirlo. Pero yo le digo algo y dejo en claro, nunca busqué una entrevista. Siempre me terminaron diciendo, vea, licenciado, por favor, envíe sus datos, queremos. Es más, una vez me dijeron, ¿y qué le va a preguntar? Le dije lo que yo quiera preguntarle. Porque usted sabe cómo eran las entrevistas. Así. Te decían, mande ya redactadas las preguntas. Yo no me presto para eso. Ellos lo saben, yo no. O sea, el presidente está muy preparado y que vamos a hablar de los temas coyunturales del país. Ya quisiera yo todavía tengo mis preguntas hechitas porque todavía me falta. ¿Quiere entrevistar a un presidente? No quiero entrevistar a un presidente, No. pero me gustaría sí entrevistar a gente, no sé, algún famoso. A verdadera grande. gente importante, no este señor Silva. No, porque le digo la verdad, y como le dije al principio de la entrevista, yo sí tenía mucho nervio entrevistarlo, pero me ha gustado mucho. Es interesante. Sí, es interesante porque es muy abierto, entonces me ha gustado mucho y me ha bajado los nervios, la verdad. Me ha bajado bastante los nervios. Pero vamos a un corte, no sin antes decirles que nos sigan en la página de Logiva Noticias. Bueno, estamos de regreso con Marco Javier Silva y vamos a preguntarle algo, su parte más humana. ¿Cómo logra equilibrar su vida personal con la radio? Porque la radio es súper demandante, por si acaso. Sí, bueno, yo tengo una particularidad bien simpática. La radio está sobre mi casa. Ah, bueno, entonces, facilísimo. Entonces, mira, yo me levanto muy temprano en las mañanas, 5:45 yo ya estoy en pie. Y tengo un compañero que me ha acompañado muchísimos años, se llama Segundo Zambrano, le dicen La Boa, a quien le mando un saludo. Y él es mi compañero de fórmula, con él hacemos el noticiero en la mañana. Y fue uno de mis alumnos de los cursos de locución. Y ya está muchos años conmigo. Y sabes que yo me voy de viaje y lo dejo con confianza al frente porque nunca me mete en un problema, es una persona que se documenta y aprendió. Entonces, para mí es fácil porque yo... me toca, él tiene llaves, ingresa, yo le entrego las llaves de acceso a la radio. Con toda confianza. Y luego yo subo al noticiero
Y hay una particularidad, siempre lo recibo con una tacita de café y lo molesto porque le digo, te voy llevando el sándwich ciudadano, le digo yo. ¿Cuál es el sándwich ciudadano? No, usualmente pues siempre le llevo un sanduchito, queso, algún embutido, alguna cosa así especial, ¿no? Y hoy era un cuaje de risa porque me enviaron un plato de hornado esta semana. Yeah. Y bueno, quedó la carne y entonces le digo, te voy a hacer un sándwich especial. Entonces yo le llevo siempre en las mañanas, porque él madruga, ¿no? Entonces yo le llevo y él se toma conmigo un cafecito en la mañana y hacemos el noticiero juntos. Nos llevamos muy bien, nunca hemos discutido, siempre nos llevamos bien. Qué bonita amistad. Y sabes que hay un lindo acoplamiento con la comunidad. Entonces para mí es fácil, porque la radio está en mi casa. Yo subo al segundo piso y está la radio. Termino mi noticiero bajo mi casa. Puede bajar a almorzar. Exacto, sin problemas. Sí, sí. Sí. Y Marco Javier Silva. Y mi esposa me ayuda, porque ella es la mujer que lleva a cargo toda la parte administrativa. O sea, para que usted tenga una idea, yo no sé ni qué tengo. Lo único que sé es gastar, pero la que sabe todo es mi mujer. Entonces, ella es la de la plata. Ella es la de la plata, sí. Entonces le digo, por ejemplo, es chévere porque ella entiende, sabe quiénes son las agencias, qué es lo que nos deben, cómo debemos facturar, etcétera. Yo, en cambio, me muevo en toda la parte un poco administrativa. Y luego están los chicos, ¿no? Pedro Castro en la mañana, Mauricio Ríos en la tarde, está Guillermo Hernán Salazar en la noche, Luis Carlos Salazar Duque, todos los chicos de deportes, Guillermo Yair. Y hoy justo conversaba con un ex compañero, con Jaime Paul Villalta también, un gran narrador. Y miren, qué bonito, o sea, sigues tú sumando amigos y te diviertes. Los ¿no? buenos amigos que te deja la radio. Claro. Y Marco Javier, ¿qué hace cuando no está en la radio? Por ejemplo, ¿algún hobby? ¿Alguna...? Bueno, te cuento, yo soy un apasionado por el ciclismo, pero... Ay, yo hacía ciclismo. Tú recordarás, o no sé si supiste, pero yo antes era... Bueno, ahora me he vuelto a engordar, pero era bien gordito. ¿Ya? Entonces yo me practiqué una cirugía bariátrica y con esa cirugía, de los 264 libras que tenía, quedé en 164 libras. Quedé flaquito. Una lástima, que mi mujer me decía, ¡bis! Oiga, por Dios, que uno queda es uno chupadito. queda y nada, sí. Entonces yo me dediqué a una actividad deportiva que siempre me gustó, la bicicleta. Mi padre me regaló una bicicleta hace 35 años, todavía la tengo. Es una bicicleta de marca Raleigh. Reliquia. Es una reliquia, pero pesa como 40 libras. Imposible. No, pero ahora ya tengo una profesional, me compré una Orbea, ¿no? Y esa pesa creo que 11 libras. Pero me dediqué al ciclismo. Entonces empecé a hacer ciclismo y tuve un gran amigo que en su momento me motivó. La primera bicicleta me acompañó a comprarla un amigo que fue gobernador de Santo Domingo, que se llama Rodrigo García Bermeo. Ah, el Rodrigo García. Él me acompañó a Don comprar Rodrigo. mi primera bicicleta de montaña. ¿Ya? Y recuerdo que la primera vez hice 5 kilómetros. ¿Y sabes cuánto terminé haciendo? Pero ya en la de ruta, 138. Y hacía un promedio de 250 kilómetros por semana. Mira las anécdotas que llegué a hacer que en mi vida yo me podía imaginar. Claro, mejoré con otro amigo, que es el teniente Byron Grijalva. Bastante. Él una vez me dijo, oye, Marco Javier, ¿qué haces con esos manes en los ciclopaseos? Ven acá conmigo, vamos a practicar. A ruta. Oiga, y ahí fue donde en realidad mejoré. Imagínense que él un día me dijo, vamos a Quinindé. Digo, no, pues hermano, a Quinindé. ¿Y yo qué hacía en la Vía ¿Por Aventura? qué Quirindé? Nos fuimos a Quinindé. Y supe que respetos. no, pues, pero luego ya vinieron otros retos. Pues. Vamos a Pedernales. Y nosotros salíamos de Santo Domingo a Pedernales. Y salíamos de Santo Domingo y nos íbamos a La Crespa. ¿Ya? Y regresábamos. ¿Y cuántas horas hacían? 3 horas, 4 horas sobre la bicicleta. Es muy buen tiempo. Sí, de repente en la mitad parábamos un ratito. Mira lo que hacíamos. Nos íbamos Tandapi a Loa, Tandapi. Es durísimo. Durísimo. Otra ruta que hacemos linda era Santo Domingo, San Miguel de los Bancos. Pero durísima. Durísima. O sea, pero ese hobby tan bonito casi me deja inválido. Tuve un accidente bajando de San Miguel de los Bancos y en realidad la pasé bien mal. Estuve casi 2 meses sin poder mover las piernas. Y eso hizo claro, que dejara. Me golpeé la cabeza. Y a raíz de ahí tuve unas lesiones en los hombros y eso me ha impedido volver a la bicicleta como quisiera. Porque yo antes, ya te digo, o sea, para mí hacer 100 kilómetros era nada. Pero ahora, por ejemplo, hago 30, 40 y ya me duelen los brazos, no puedo. Entonces, es triste. Es triste, pero lo importante es que no la deje. Porque No. Es un hobby bien bonito. A tal punto de que cuando dejé ya de hacer la bicicleta, me compré una moto.
Esa es una anécdota buena. ¿Sabe quién me encama a comprar la moto? Guillermo Salazar. Me dice, Marco Javier, hermano, hagamos mototurismo. No te creo. Sí, ya me cae un dinero de Quito y vamos a hacer mototurismo. Y nos fuimos a ver las motocicletas y bueno, y el único Gil Perejil que compró fui yo. Y me compré una KTM. ¿Y qué fue Guillermo la moto? Hermano, lo que pasa es que ahora ya surgieron otras situaciones. Mi hija ya se graduó y nunca compraron una moto. Entonces, es un cuaje porque tengo la moto y eventualmente salgo por ir a cobrar una facturita, me pongo el casco y me compré la moto también como no podía ciclear, me iba con mis amigos a acompañarlos en las rutas. No tengo muchas diversiones, me gusta la bicicleta, Pero me es gusta bonita el la bicicleta. motociclismo, eso me gusta. El gimnasio, ¿no? No puedo hacer muchas pesas por el tema de mi columna, Ahí es difícil. pero sí puedo nadar, por ejemplo. Así que si me invitan a nadar, con gusto. Yo sí le meto porque a mí me encanta nadar. Yo creo Sí. que es una de los Su deportes papá era favoritos. deportista. Mi papá Yo lo deportista conocí al toda la señor vida. Cicles. A mí me encanta el boli. No Ya lo ve. practico mucho, pero me encanta el boli. Claro. Y si pudiéramos hablar con Marco de 20 años atrás, ¿qué le diríamos? De 20 años atrás, mis inicios en la Mega, 92.9 FM. Entonces, vámonos un poquito más atrás. Más atrás, ¿Qué le 25 diría? años. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo a veces le digo a mi yo del pasado que me siento orgullosa de lo que ha logrado. ¿Qué me hubiese gustado hacer? ¿Qué le pudiera decir? Honestamente, me hubiera gustado llevar a mis hijos con mayor frecuencia a la radio. Porque, mira, mi padre fue radiodifusor. ¿Ya? Yo soy radiodifusor. Y a mi primer hijo, que está acá presente hoy, le puse Marco Javier Silva. Porque yo vivía esperanzado en que él sea El la Marco persona Javier Silva. que salga adelante con la radio. Y no muy convencido, al segundo hijo también le puse Marco. Mi segundo hijo también se llama Marco, pero se llama Marco Steven Silva Ávila, por su madre, ¿no? Y tampoco. Ninguno de los dos Entonces, quiso. ¿qué me hubiera gustado hace 25 años atrás? Haberlos llevado a la radio y haber hecho lo que hice con muchos chicos que aprendieron a locutar. Porque te digo una cosa, si tú le motivas, Les va a gustar. y te cuento que cuando ellos eran chiquitos, recuerdo que cogían unos cartones, y tengo videos de ellos. Y, por ejemplo, Marquito Junior, él hacía o imitaba que estaba en una radio, ¿no? Y claro, no hablaba bien porque todavía era huevito, ¿no? Y él decía Radio Mario, ni sé cómo era que decía Radio Mario, y locutaba. Entonces, ¿qué me hubiese gustado a mí hace 25 años? Meterlos en el mundo de la radio. Pero ¿sabes qué? Mi padre nunca me obligó y por eso nunca los obligaré. Y hagan lo que los haga sentirse felices. Eso sí es verdad. Mejor apoyarlos en lo que quieren. ¿Qué legado quiere dejar a Santo Domingo? Ahora, en cuanto a la radio o en lo que usted... Bueno, yo creo que he cumplido ya mi trabajo a través del medio de comunicación, generando noticia y opinión y contando verdades. Yo creo que la gente me recordará, muchos me recordarán bien, porque le digo algo, yo llego a muchos lugares y aunque usted no lo crea, lo reconocen. Sí, ¿Ya? sí. Una vez me quedé con la moto con la llanta baja y yo digo, Dios mío, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Y era por la zona de Plan Piloto. Y un señor apareció y dije, Dios mío, ¿y ahora? ¿Quién será este pana? Y venía con un machete, Diosito lindo. Y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, lo que pasa es que se me acabó de bajar la llanta. Licenciado Silva, ¿cómo le va? Qué Oiga, bonito. yo tengo una bomba aquí en mi casa. Espérese un ratito, ya le traigo. Mire lo que es la vida. Qué bonito es que te Claro. reconozcan en la vida, la verdad que sí. Yo en realidad no hago nada para que me reconozcan. Yo hago todo lo que puedo en favor de mi ciudad porque mi ciudad me ha dado tanto. El simple hecho de que la gente me escuche cada semana, para mí es hermoso. Es verdad. Esa es la satisfacción más grande para mí y yo creo que lo que le dejo a la comunidad probablemente es este humilde mortal con la intención de ver una ciudad próspera, con autoridades decentes, que realmente piensen en la ciudad y no en sus bolsillos. Así es sencillo. Ay. ¿Y qué le falta a la comunicación en el Ecuador hoy? ¿Será que le falta algo? Bueno, siempre falta algo. Valentía, Yo creo que sí. valentía a la hora de decir las cosas. Sin embargo, también hay que entender que ahora te tienes que cuidar mucho porque nadie es billete
de a $100 para caerle bien a todo el mundo. Y este rato no te niegan un balazo gratuito. Entonces, sí. hay que realmente prepararse. Por ejemplo, a los comunicadores, ¿qué les digo yo? O sea, prepárense en estrategias de comunicación, porque tú puedes decir lo mismo, pero siempre te debes respaldar. Hay temas sobre hechos delictivos, hay muchas situaciones, pero la gente en el afán, a ver, el comunicador en el afán de llevarse la primicia, ¡pam!, la presenta. Pero tienes que escudarte un poco, pues, o sea, información, versión dada por la Policía Nacional, compártela con 2, 3 compañeros, de esa manera nadie sabe quién fue el que generó la nota. O sea, hay que ser medio pilas también. Y yo creo que como todo en la vida, la comunicación hay que estudiarla todos los días. ¿Sabe qué falta en Ecuador? Más gente como usted. Que no le tenga miedo a las entrevistas, que quiera compartir de esto que es un segmento precioso. Le digo, la comunicación a mí me ha hecho muy feliz. Me ha dado la oportunidad de sentarme en un banquete con presidentes de la República, como también con los más indigentes de la calle. Gracias por lo que dijo de mí. La verdad es que yo me siento aquí, me siento delante a entrevistar. Con miedo sí, pero como me gusta esto. Entonces, yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, como salen bien. Chévere. Y un canal es la televisión, otro es la radio. Así que cuando quiera vaya para darle un segmento y que disfrute opinando y compartiendo con la gente. Porque son dos segmentos totalmente distintos, así es. A mí me encanta la radio y ahora he tenido que incluso fusionar con el tema de la televisión porque es una cosa media sui generis. Mira, en la radio yo hago el noticiero y yo no tengo un operador de sonidos. Por ejemplo, aquí está José Luis, que es un excelente programador. Todo lo hace usted. Claro, pero yo, por ejemplo, hago mi noticiero y yo mismo soy el switch, yo soy el que pone los titulares, yo soy el que entrevista. Y soy el que tengo que batirme con los entrevistados en vivo. También. Sí, y segundo, también ya aprendió. Entonces yo me voy a mediodía y el hombre se sacude solo. Y así es en la radio hoy en día. Qué bonito. Tienes que abaratar costos, tienes que optimizar. Y por ejemplo, el comunicador que quiera desenvolverse tiene que prepararse en todos los ámbitos, aprender lo que son las redes sociales. Mire, le cuento una anécdota. Cuando yo, hace años atrás, le dije que aprendí la electrónica gracias a mi papá. Sí. Entonces yo hice una instalación de un micrófono al celular y la gente no sabía cómo hacerlo en Santo Domingo. Y pasaron muchos años hasta que salgan micrófonos como este, que ya se conectan inalámbricamente. Y entonces yo llegaba a las sesiones del Consejo Municipal con mi celular y con un trípode. Y hacía mis entrevistas. Y recuerdo que un chico de un canal, que no lo voy a mencionar, me decía, oye, ¿y para quién grabas tú ahí? Le digo yo, para mi canal de televisión. Y yo tenía mi pequeño canal en Facebook, ¿no? Yeah. Y llegué a tener alrededor de 280,000 seguidores en ese entonces. Y me decía, ¿pero quién te va a ver, hermano? Y le digo, me ven mis seguidores. Y la gente ya empezaba pues a moverse en redes. Entonces, ¿qué pasó? De que él me decía, oye, pero sí sale bien eso ahí. Y yo le decía, oye, ¿y cuántos píxeles tiene tu cámara? Y él me decía, no, pues la cámara es moderna y era un armatoste de este porte. Mi cámara es moderna. Esta dice, tiene 6 megapíxeles. Le digo, este celular tiene 12. Mire, entonces yo me vi en la obligación y mucha gente... De innovar, tal vez. Claro, y tienes que subirte en el barco. Por ejemplo, yo le contaba ahora que me he quedado mucho tiempo un poco en Facebook, en YouTube, Instagram no lo he trabajado mucho, TikTok ahora un poquito, pero las redes van hacia allá. Este es un medio de comunicación interesante. Por ejemplo, he visto sus entrevistas y a propósito, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy cordial a la gente de Lujiva Noticias, que es un segmento agradable, un programa que bien vale la pena suscribirse, darle like, o como yo les digo en la radio, dale cachetada like y comparte, porque son jóvenes que están tratando de hacer de la comunicación algo diferente. Y que de eso vivimos, de los likes. Así es. Y ahora todo es redes sociales. Todo bueno, en parte. Yo sigo creyendo en la radio tradicional. Porque aunque usted no lo crea, cuando usted se sube a un carro, usted puede ir escuchándome. Eso sí. Pero si usted va con el celular, el señor agente de tránsito, un ratito, parece ahí, multita. Es verdad. Sí, toda la radio, las personas adultas en el campo, son muy pocos para el celular. Sin embargo, ahora ya nos ven también. Yo creo, ¿sabe qué? En la fusión. Puede ser. Sí, eso es la verdad. Fusión, o sea, y la transición. Yo no creo que la radio muera, les soy honesto.
Yo no creo que la radio ni la televisión mueran, perdón. Pero sí han decrecido bastante. Sí han decrecido. Claro, por ejemplo, la televisión mismo convencional el día de hoy. O sea, es malo que diga yo esto, pero se están comiendo la camisa. Les soy honesto. Nosotros en radio sobrevivimos porque hay clientes que aún creen en la radio. Y más que nada porque la radio tiene algo muy importante, como dice un comercial de los colegas de ayer. La radio. Use radio. ¿Y sabe por qué? Porque la radio hace que sus neuronas trabajen. Por ejemplo, cuando yo le cuento a un oyente y le digo, y hubo un encontrón entre la concejala tal y el alcalde, y se dijeron esto, y usted hubiera visto el ceño que puso el burgomaestre mientras hablaba, entonces la gente está haciendo que su mente vuela. ¿Y cómo le habrá dicho? ¿Y cómo? ¿Me entiende? Sí, es verdad. Entonces, el secreto del éxito está en que tú en poder imaginar. ¿no? O imaginarse de lo que está pasando. Claro, y la modulación que es clave, ¿no? A la hora de locutar, para que la gente te entienda. Mira, yo siempre a los alumnos les digo, el secreto principal a la hora de comunicar siempre radica en escuchar. Pero cuando tú hablas, tienes que vivir lo que dices. Es la única forma de que la gente te entienda. Si tú entendiste o comprendiste, la gente te comprendió. Claro. Así es. Y si hoy se apagaría su micrófono, ¿qué haría Marco Javier Silva mañana? La bicicleta. La bicicleta. Si yo apagara la radio, porque como te dije hace unos minutos atrás, ya estoy queriendo retirarme ya. O sea, yo creo que ya he aportado mucho para esta ciudad y es hora de dedicarme más a mi familia. Pero tal vez yo siempre digo, se te queda el bichito. A lo mejor termine haciendo un podcast. Quien quita y Lujiva Noticias me dé una oportunidad. Nos invita. Para venir a laborar. Nos invita. Sí, hay consultas y cuando ya esté yo sin trabajo me dan un chance para venir a entrevistar. Nosotros en el programa siempre terminamos con unas respuestas cortas y sin pensar mucho. Y yo le voy a decir dos palabras y usted me va a decir. La que primero se venga al mente. Ya. ¿Radio o televisión? Radio. ¿Micrófono o cámara? Micrófono. ¿Noticia o deporte? Noticia y deportes. Ah, bueno, los dos en esa palabra. ¿En una palabra que te defina? Credibilidad. ¿Un valor que nunca negocies? Un valor que nunca negocies. Ajá. Mi credibilidad. ¿Sí? ¿Una debilidad? Una debilidad que tenga mi familia. O sea, la parte sensible. ¿Y política? Cero. No. Cero, Polito, cero. En una palabra, ¿fútbol? Pasión. ¿Pasión? ¿Redes sociales? Comunicación. ¿Sí? ¿Juventud? Tesoro. Ay, definitivamente la juventud es un tesoro. Marco Javier, le agradezco muchísimo por darnos su tiempo, por darnos ese poquito de su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted. Conocer más allá del micrófono a Marco Javier Silva, ese Marco Javier Silva tan bonito que he podido conocer hoy día. Muchas gracias, estimada Yanira. Oiga, repito su nombre y me acuerdo de una amiga que quiero mucho yo. Yanira Quintanilla. Yanira Quintanilla. Somos creo que las únicas dos. Las únicas dos en Santo Domingo. Creo Nombre que sí. especial. Muchas gracias, estimada Yanira. Muchas gracias también a José Luis. Es un privilegio para mí compartir un poquito de mi vida con ustedes. El tiempo siempre será corto, pero la satisfacción siempre es grande. Poder compartir con ustedes y saber que ustedes son la nueva generación que hará un cambio en esta ciudad, que es lo que yo sueño. Amén, con ver ojalá. una ciudad hermosa para mis hijos, para mis nietos. ¿Qué es lo que queremos dejarles Claro, todos? claro. Yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina y espero que esta ciudad sea grande, más allá, en unos años. Y que podemos dejarles un gran legado. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y con ustedes nos vemos en una próxima edición. Gracias.